Buenos días, mi nombre es Eugenia Miraglia y en esta oportunidad voy a hablarles de alergia dermatológica, particularmente de urticaria y angioedema. Vamos a comenzar con un caso clínico que luego vamos a retomar hacia el final de la clase de una paciente femenina de 30 años que consultó por pápulas urticarianas en tronco y miembros y como antecedentes de enfermedad actual tiene este cuadro de urticaria desde hace 6 meses, tiene un desencadenante claro, fue 5 veces a la guardia, le dieron difenidramina y una dexametasona intramuscular, está bien un tiempo, pero después se vuelve a brotar. A partir de este caso, vemos los objetivos de la clase, que son cómo diagnosticar una urticaria y angioedema, cómo y cuándo estudiarlas y cómo se tratan. Consisten en una inflamación de la piel y o de las mucosas, son frecuentes y multifactoriales. Pueden aparecer abones ronchas, angioedema o ambas. El diagnóstico clínico es relativamente fácil, pero es importante diferenciarlas de otras enfermedades en las cuales la urticaria y el angioedema ocurren como síntomas de otra condición médica, por ejemplo, un cuadro de anafilaxia. Más del 20% de la población general tendrá al menos un episodio de urticaria en algún momento de la vida. Así que como ven, son patologías frecuentes y que van a ver habitualmente en una guardia de clínica médica, por ejemplo, que todos tenemos que conocer esto y poder manejarlo y tratarlo. No solamente los que elijan dermatología, que un porcentaje bajo de los pacientes va a terminar yendo al dermatólogo. ¿Cómo son las lesiones? Aparecen de forma súbita y estos abones y ronchas tienen 3 hallazgos típicos. Un edema central de tamaño variable, rodeado de eritema reflejo, que pica y en ocasiones también puede presentar quemazón o ardor, y son de naturaleza fugaz. No deja lesión residual, dura menos de 24 horas. Esto las hace evanescentes y es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico clínico. Le vamos a preguntar al paciente si cada lesión individual dura menos de 24 horas. Por ahí va a ser difícil que nos lo pueda determinar, entonces lo que hacemos es marcarle una lesión y pedirle que al otro día se fije si sigue estando en el mismo lugar. Si no sigue estando en el mismo lugar, esto va a ir a favor de que sea un cuadro de urticaria. Y si sigue estando y deja lesión residual y en vez de picar duele o arde, bueno, ahí ya vamos a pensar en otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una urticaria vasculitis, que no es motivo igual de la clase. Bueno, vemos las imágenes, estas pápulas urticarianas con el edema central más pálido y el eritema alrededor, algunas más grandes formando placas y pueden también adoptar una morfología anular, especialmente en niños. El angioedema, en cambio, es un edema profundo que es de la dermis y el tejido celular subcutáneo y afecta frecuentemente a las áreas mucosas. Puede tener más dolor que prurito y una resolución más lenta que la urticaria. Acá vemos edema más profundo, el angioedema de párpados, puede también afectar los labios, pero no solamente se limita a áreas mucosas o semimucosas, sino que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en manos, en pies. El 50% de los casos, los pacientes tienen solamente urticaria. En un 40% urticaria de angioedema y un 10% tiene solo angioedema. En estos casos tenemos que indagar algunas causas en particular que vamos a ver más adelante. En cuanto a la fisiopatología, es una enfermedad mediada por mastocitos que liberan histamina, factor activador plaquetario y citoquinas que producen la activación de nervios sensitivos, vasodilatación, extravasación plasmática y reclutamiento celular en las lesiones. La urticaria a su vez se puede clasificar en aguda y en crónica. La aguda es aquella que tiene síntomas por menos de 6 semanas y se autolimita. En cambio, en la crónica, los síntomas diarios o casi a diario duran 6 semanas o más. Lo más frecuente es la urticaria aguda, en menores de 18 años representa el 90% de los casos y solamente un 10% se cronifica. En los adultos, en cambio, si bien sigue siendo la más frecuente, la relación es de un 70-30. Bueno, ¿cuál es la causa de la urticaria? En particular en la aguda, el 50% es de causa desconocida
Y le sigue en orden de frecuencia las infecciones de vía aérea superior, en un 40% de los casos. También hay que preguntar acerca del consumo de algún fármaco, picaduras de insectos, algún alimento, conservantes. Pero bueno, siempre tener en cuenta las infecciones de vía aérea superior 1 o 2 semanas previas a la aparición de la urticaria. Esto, en relación a esto, vimos que durante la pandemia por coronavirus muchos pacientes tenían, además de los síntomas respiratorios, cuadros de urticaria. En estos casos siempre hay que pensarlo y bueno, preguntar y evaluar al paciente en su conjunto. La urticaria crónica se divide a su vez en inducible y espontánea. La inducible es aquella en la que aparecen las lesiones inducidas justamente por precipitantes específicos. Tenemos como ejemplo el dermografismo sintomático, que es la reproducción de las lesiones ante el roce de la piel. Es sintomático porque esas lesiones pican. Después tenemos la urticaria por presión retardada, que es la presión estática que se ejerce sobre distintas zonas, por ejemplo en la zona del corpiño, si el paciente usa una mochila o sostiene las bolsas del supermercado, van a aparecer las ronchas en esos sitios. La urticaria por frío, por calor, y la urticaria colinérgica, que se las pongo específicamente porque es bastante habitual, es cuando aparecen lesiones con el aumento de la temperatura corporal, ya sea de forma activa con el ejercicio o de forma pasiva después de darse un baño caliente, por ejemplo. Y en este cuadro tienen todos los tipos de urticaria crónica inducible por causas físicas u otros tipos, por ejemplo, la urticaria coagénica, que es el contacto con el agua, urticaria por contacto con proteínas, bueno, distintos tipos como para que les quede. La urticaria crónica espontánea no tiene ningún precipitante claro, las lesiones aparecen de forma espontánea, pero un 50% de los pacientes va a tener alguna enfermedad autoinmune asociada. Lo más común, alteraciones tiroideas, por ejemplo, hipo e hipertiroidismo, artritis reumatoidea, celiaquía, y el resto, la otra mitad, no va a tener una causa conocida. Estos pacientes con urticaria crónica espontánea tienen que saber que la duración estimada de la enfermedad es entre 1 a 5 años y que el 50% resuelve a los 6 meses del inicio. Pero va a haber algunos factores que nos hablen de que esa urticaria crónica espontánea puede durar más tiempo, que no va a durar 6 meses, que va a durar más años. Que tenga una enfermedad más severa, que curse también con angioedema o una urticaria crónica inducible concomitante, o tenga una enfermedad autoinmune asociada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de urticaria? ¿Necesitamos algún estudio? ¿Tenemos que hacer sí o sí una biopsia? La realidad es que no, el diagnóstico es clínico, no hacemos biopsias de rutina, solamente en casos de dudas diagnósticas. ¿Y cuándo vamos a dudar? Como ya dijimos hoy, cuando las lesiones duren más de 24 horas, se estén fijas, cuando el paciente refiera dolor y ardor más que prurito, y cuando las lesiones dejen hiperpigmentación o púrpura residual. En estos casos vamos a estar pensando más en una urticaria vasculitis. Y si llegáramos a biopsiar las lesiones, lo que vamos a encontrar es una epidermis indemne y a nivel de la dermis, edema con vasodilatación y un infiltrado inflamatorio mixto perivascular. ¿Y cómo investigamos la causa de la urticaria? ¿Qué es lo que más le va a preocupar al paciente? La urticaria aguda no se estudia. ¿Por qué? Porque se autolimita en menos de 6 semanas. Y aparte, en el 50% de los casos, nunca vamos a encontrar una causa. Sí, lo que vamos a hacer es un adecuado interrogatorio, vamos a preguntarle si las semanas previas cursó alguna infección de vía aérea superior, si notó que aparecieron las lesiones después de algún fármaco, después de algún alimento o lo picó algún insecto. Pero en realidad no hay que hacer ningún estudio de laboratorio. En cambio, cuando esa urticaria pasa a ser crónica, que ya luego de las 6 semanas sigue teniendo ronchas a diario o casi a diario, vamos primero a determinar si hay algún factor que la desencadena para ver si es inducible o espontánea y de todas maneras tener presente que no todas las posibles causas se estudian.
porque un 50% de las urticarias crónicas espontáneas son de causa desconocida. El otro 50% aproximadamente tiene alguna enfermedad autoinmune asociada. Lo más común, dijimos, alguna alteración tiroidea. Entonces, eso sí se lo vamos a pedir a todos los pacientes con urticaria crónica espontánea. Una TSH, una T4 libre y anticuerpos antitiroideos. Todo el resto de los estudios vamos a orientarlos de acuerdo a la sospecha clínica. Algún test para enfermedades infecciosas, el inmunológico, anticuerpos para enfermedad celíaca, estudio de parasitosis o candidiasis intestinal y algún tipo de alergia tipo 1 a fármacos o alimentos. Todo esto depende de lo que podamos recabar en el interrogatorio. ¿Cómo vamos a tratar una urticaria o un angioedema? Como medidas generales, no tomar AINES. ¿Por qué? Porque agravan los episodios de urticaria crónica en un 20 a un 30% de los casos. Entonces, si tienen que tomar analgésicos, vamos a preferir que tomen paracetamol. Si aparece una urticaria aguda después de la ingesta de AINES o algún otro medicamento sospechoso, ahí sí vamos a interconsultar con el alergista. Pero bueno, tengan presente esta distinción que los AINES son una rara causa de urticaria crónica, pero sí pueden agravar los episodios. Por eso es que vamos a preferir el paracetamol. Y no vamos a indicar dietas restrictivas, porque en realidad también los alimentos son una rara causa de urticaria crónica. Pero si el paciente refiere que algún alimento en particular lo hace brotar, bueno, por ahí tratar de suspender ese alimento. Hay alimentos que contienen una alta cantidad de histamina o que son liberadores de histamina, como por ejemplo los chocolates, la frutilla, los lácteos, el alcohol. Entonces, esos alimentos tratar de restringir o disminuir el consumo. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antihistamínicos son la primera línea. Se recomienda el uso reglado y no gatillado por la sintomatología, es decir, el paciente tiene que tomarlo todos los días y no esperar a tener ronchas para tomar el antihistamínico. Preferimos los de segunda generación, cetiricina, levocetiricina, desloratadina, fexofenadina, loratadina. Estos, los que yo les dejé anotados, son los que están aprobados para urticaria. Los primeros son los que, hasta rupatadina y bilastina, los primeros son los que más usamos. Y no se recomienda combinarlos, sino que si elegimos, por ejemplo, cetiricina, vamos a ir aumentando la dosis de cetiricina hasta lograr que el paciente no tenga lesiones nuevas. Entonces, antihistamínicos, primera línea de tratamiento, se pueden aumentar y aumentar la dosis hasta 4 veces y ya después de 2 meses a dosis máxima, si el paciente sigue teniendo lesiones todos los días o casi todos los días, vamos a pasar a otra línea de tratamiento que es la ciclosporina, que es un inmunosupresor, o el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, que tampoco es motivo de esta charla. Ustedes tienen que quedarse con los antihistamínicos y que se pueda aumentar la dosis hasta 4 veces. ¿Cuándo se dan corticoides sistémicos? Que esto es algo que se ve frecuentemente. Cuando hay un aumento marcado de los síntomas de urticaria y angioedema que no se puede controlar solamente con antihistamínicos. Pero ¿qué pasa? Vamos a preferir dar una dosis por vía oral, meprednisona, por ejemplo, 0,5 a 1 miligramo kilo día y por un tiempo restringido, o sea, por 7 días, 10 días, no darlos de forma prolongada para evitar los efectos adversos a largo plazo y no dar inyecciones intramusculares con corticoides de depósito, porque una vez que pase el efecto, lo más probable es que ese paciente sufra un rebrote. Entonces, si necesitamos los corticoides, vía oral y un tiempo corto. Ya terminando, para hablar unas palabras de angioedema, primero lo que hay que determinar es si cursa solo o acompañado de lesiones de urticaria, y si solamente tiene angioedema, que era un 10% de los pacientes, vamos a indagar antecedentes familiares y episodios recurrentes de dolor abdominal, orientándonos hacia un angioedema hereditario. Si tuvo alguna picadura de insecto, algún alimento que lo haya desencadenado, o los fármacos, particularmente el angioedema por IECA, puede aparecer
meses a años después del inicio del tratamiento y no responde a antihistamínicos porque es mediado por bradiquinina, no por histamina. Bien, y esto que habíamos charlado al principio de que hay que diferenciarlos de otras enfermedades en las cuales la urticaria y el angioma ocurren como síntomas de otra condición médica, por ejemplo la anafilaxia. En estos casos, para poder reconocer la anafilaxia, hay que saber cómo se presenta. Es una reacción alérgica sistémica grave y súbita que cursa con shock y compromiso de la vía aérea y puede desembocar a la muerte del paciente si no actuamos rápido. Está desencadenada por alimentos, picaduras de insectos, muchas veces igualmente no se conoce qué fue lo que la produjo. Y aparte de urticaria angioedema, el paciente va a cursar con edema de glotis, broncoespasmo, edema laringio, vómitos y diarrea, dolor abdominal, síncope, hipotensión, obnubilación, convulsiones y coma, que obviamente no queremos llegar a eso, así que de forma rápida hay que darle el tratamiento que es con adrenalina intramuscular en el muslo, ¿sí? Ya sea con el pen autoinyectable o bien preparando la jeringa. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a retomar el caso clínico que vimos al principio y vamos a ir analizándolo. Primero, esta paciente desde hace 6 meses que tenía lesiones de urticaria a diario o casi a diario. Entonces, ya estamos frente a una urticaria crónica, ¿sí? Hablamos de una urticaria crónica espontánea porque no refiere ningún factor desencadenante y ya si estamos en una urticaria crónica espontánea, lo que tenemos que hacer en cuanto a estudios es pedirle TSH, T4 libre, anticuerpos antitiroideos, eso siempre, y después según la sospecha clínica vamos a orientar los estudios, ¿sí? Depende de lo que nos refiera la paciente. Como tratamiento vamos a dar antihistamínicos de segunda generación reglados, es decir, todos los días. Podemos arrancar con una dosis de, por ejemplo, cetiricina 10 miligramos día y si no responde, ir aumentando la dosis hasta 4 veces. Una vez que el paciente, en este caso la paciente, está 2 meses a dosis máxima del antihistamínico, si sigue teniendo lesiones, vamos a plantear un cambio de tratamiento, ya en este caso derivar algo al alergista o al dermatólogo para darle otro tipo de tratamiento. Y sí tratar de evitar el uso de corticoides sistémicos, por lo menos por tiempo prolongado, y los intramusculares de depósito. A veces lo que pasaba con esta paciente es que después de ir a la guardia no seguía con ningún tratamiento de base, no sigue con los antihistamínicos reglados, entonces siempre se vuelve a brotar. Así que siempre el antihistamínico, preferiblemente de segunda generación porque tienen menos efectos adversos y bueno, ya si no responde se hará la interconsulta correspondiente. Bueno, les dejo la bibliografía recomendada y mi mail por si tienen alguna duda. Muchas gracias.